quieras. Presidenta, con permiso. Buenas noches a todos. Els que comanden són ells, quan me digueu. Ja està? Bé, bona nit. Jo tenc que, com a introducció, tenc que ser molt ràpid. En nom del president Pedro Capó, de l'associació Menorca i Concòrdia, agraïm a l'Ateneu l'hospitalitat, una, i dos, agraïm la presència de vostès aquí. La palabra historia y concordia fue más que pensada y más que imaginada, y responde muy bien lo que hoy Juan Negreira nos expone. De Juan Negreira citaré muy rápidamente dos características. Una, no creo que históricamente nadie le rebata una página. Es exhaustivo en la verificación de fuentes, en el contraste de fuentes, etc. Ya lo he demostrado en libros anteriores, especialmente para nosotros, el Menorca, 1936, en que es, yo vuelvo a decir, y segunda, no juzga, deja que el lector, con los documentos que él presenta, saque conclusiones. Segunda característica que le afecta y es positivo, es un mallorquín que piensa en Baleares. No es la primera incursión que hace en temas menorquines, habló de los menorquines en Cuba, habló de los menorquines en Filipinas, y nos tiene los menorquines presentes en estos momentos en la aventura de División Azul. Un momento más tardío de la gente que interviene, pero le habla de 150 personas que viven en Menorca, 41 naturales nacidos, pero es importante saber quién era quién, por qué se hicieron, y en el libro, que como veis no es un fascículo sencillo, seguro que nos llega hasta el fondo para saber cada uno lo que pasó. Bienvenido Juan entre nosotros, gracias Josep por su trabajo, gracias a ustedes por su presencia. Moltes gràcies, Luis Alejandre. Bones tardes, benvinguts en aquest acte que celebrem avui a l'Ateneu. Agraïm a la presidenta, senyora Maite Orfila, l'hospitalitat de la Junta Directiva que m'ho cedeix aquest local, en Luis Alejandre, perquè ha fet d'anfitrión i ha fet la presentació d'aquest acte, i també agraïm a Juan Negreira, que s'ha desplaçat expressament des de Mallorca per presentar aquest llibre avui a l'Ateneu i demà cap vespre en el casino de 7 de gener de Ciutadella. Molt ràpidament, Juan Negreira és una persona que investiga, és un investigador que està especialitzat en la història militar contemporània de Balears i ha estudiat moltes qüestions, no únicament de la història militar, sinó que podem dir que va investigar a fons la participació de Balears a les guerres d'ultramar a finals del segle XIX, sobre la Cuba, sobretot l'estància i la presència de Cuba, ha publicat apuntes sobre la formació en envío de unidades militares a Cuba i l'abril de 1998 va publicar un extens llibre, com deia Luis Alejandre, Mallorquines, Menorquines i Pitiusos en la Guerra de Cuba 1895-1898. També té llibres sobre la campanya de Filipines, Baleares en la Guerra de Filipines, i també ha investigat molt a fons la Guerra Civil Espanyola amb obres rellevants com Mallorca 1936, la sublevació militar i el desembarco republicano, Ordeno y Mando, los bandos y edictos durante la Guerra Civil en Baleares, Cabrera 1936, el paraíso roto, Menorca 1936, violencia, repressió i muerte, que està reeditat per l'associació Menorca, Història i Concòrdia, perquè havia quedat esgotat. I enguany, junt amb Juan Bernardo Albertí Dumas i Miquel Deià Bauzá, ha publicat Història del Regimiento de Infantería Palma 47, 150 años de servicio en Mallorca. L'any 1991, quan es va complir els 50 anys de la División Azul, Juan Negreira ens va sorprendre amb un primer llibre, Voluntarios Baleares en la División Azul. Va continuar investigant i el 2011, 20 anys després, va publicar Los Divisionarios, Soldados Baleares en la División Azul. I avui, a l'Ateneu de Mo, ens presenta el tercer volum, que és un gran llibre, realment és un llibre que jo l'he estat mirant aquest dia, l'he estat fuetjant, vull dir, és una edició molt ben feta, extraordinària, en quant a, diríem, a impressió i sobretot el contingut, que és Prieta en les files, División Azul, 1941-1975. Jo només destacaré, jo som fi, en aquest cas, ma mare tenia un germà, un còncul meu, Fernando Fragacots, que va ser divisionari, que va anar a la División Azul, i naturalment el que he cercat com a familiar meu, com a concu meu, ell me va dir, Juan Negreira, incluyo, diu, en el libro una referencia biográfica de todos y cada uno
de los menorquines, mallorquines i vicencos que participaron en la Divisió Azul. Efectivament, crec que aquí hi ha una feina de recerca perquè identifica nom i llinatges, fetge de naixement de cada una d'aquestes persones, el moment en què parteixen cap a Rússia, a quina unitat van estar destinats i després una mica la seva, diríem, trajectòria i el que els hi passa allà. N'hi ha qui no tornen, n'hi ha qui moren allà, n'hi ha qui són ferits, el cas del meu conco, que va ser mutilat de guerra, i després n'hi ha que sí que tornen. Juan Negreira, si les parece bien, si vos sembla bé, entonces de jo, que ja he fet prou, ja he ratllat prou i es queda ratllat l'autor, jo faré pot de periodista i, amigo Juan, yo te voy a hacer preguntas y bueno, tú vas contestando lo que buenamente sepas con tu leal saber y entender. ¿Cuál es el origen, Juan, de este libro? ¿Cómo sale, cómo surge la idea de escribir Prieta las filas? Bueno, en primer lugar, ¿se me oye bien el micro? En primer lugar, evidentemente, quiero dar de nuevo, por cuarta vez, las gracias a este Ateneo que me acoge tan bien. La verdad es que estoy encantado de que me cojan también en esta casa para poder presentar el trabajo, en este caso concreto, el trabajo de toda una vida, como verán ahora. Evidentemente también quiero agradecer a la Asociación Historia Menorca, Historia y Concordia, que me haya invitado y me haya organizado el acto y con los que estaré siempre en deuda. Y, por supuesto, mi agradecimiento a todos y cada uno de ustedes, que en una tarde como esta pues, se han molestado en venir hasta aquí para participar de esta presentación. El libro nace, digamos, de una casualidad, como muchas cosas importantes en la vida de uno, nace de una casualidad. En el año 88, un buen amigo mío, Carlos Caballero Jurado, un erudito en el tema de historia militar, me dijo: Juan, dice, en el 91 va a ser el 50 aniversario de la salida de la División Azul para el Frente del Este, porque nosotros es un trabajo sobre los Baleares, que participaron en la campaña de Rusia, ¿no?, con la División Azul. Entonces, la verdad es que pensaba que iba a ser un trabajo muy arduo, muy difícil. Yo en aquella época tenía 30 años. Quiero decir, en aquel momento relativamente joven en comparación a la edad que ya tenían los divisionarios, que la media de edad rondaba los 80, 85 años. Pero bueno, me armé de valor y me dirigí a la Hermandad de la División Azul, en aquel momento, que existía. Su presidente era Juan Ackerman. Casualmente, no se lo dije hasta que él también se jubiló, era el delegado de Iberia, y yo era empleado de Iberia, por tanto era mi jefe. Me callé mucho, que era un empleado suyo, pero hicimos una gran y buena amistad. Y la verdad es que la hermandad me abrió sus puertas, me abrió su fichero y desde el minuto cero colaboraron entusiastamente. No solamente colaboraron como hermandad, sino que luego a título personal, todos y cada uno de ellos me abrieron sus casas y buscando viejas fotos, viejos papeles y viejos objetos, pues iban colaborando. Unos se lo decían a otro, otros a otros, pero eso era, digamos, por decirlo de alguna forma, la parte positiva. ¿Cuál era la parte negativa? En el año 88-89 había muy poco publicado sobre el tema de la División Azul. Aquí yo he tomado unos apuntes para no perderme y no hacerles perder el tiempo, que fíjense ustedes, lo que más abundaba en el año 88-89 eran precisamente autobiografías. A lo mejor la conocerán ustedes, la famosa Capitán Palacios, que estuvo 11 años en Rusia, otros a lo mejor menos conocidos, como Rodrigo Rollo, Hernando Vilar, Díaz de Villega, de Estamayor, el propio general Esteban Infantes había publicado sus memorias. También había una serie de lo que hoy podríamos definir, más que novela histórica, eran historias noveladas, porque los hechos que contaban eran verdad, eran sus propias historias, pero los contaban a través de la literatura. El más famoso es la tetralogía de Fernando Vadillo, que para mí sigue siendo lo mejor, literariamente hablando, lo mejor que se ha escrito. Idígoras, Tomás Salvador, el famoso División 250 de Tomás Salvador. Y en estudios, lo que podríamos llamar estudios en profundidad o un poco en profundidad, solamente había dos. Y además, curiosamente, no eran de españoles. Uno era de Raymond Proctor, que era más bien la parte, digamos, de la diplomacia, de los juegos estos diplomáticos que había entre los aliados, los alemanes y tal. Y luego el que para mí sigue siendo, con mucho,
la mejor obra que se ha publicado sobre el tema, que es la de los dos norteamericanos Kleinfeld y Tams, ¿no? La división española de Hitler. Eso es lo que había, no había nada más. Entonces, gracias a un conocido, sí tuve la ocasión de poder acudir al archivo en aquel momento de la Comandancia General de Baleares, porque el Centro de Historia y Cultura Militar sencillamente no existía. Yo tenía que ir a cada una de las unidades a investigar. Por cierto, algunas de estas unidades hoy tampoco existen ya. Entonces, ese legajo, que se llama así, División Española de Voluntarios, un legajo bastante grueso, es el que años después transcribí completo y publiqué con el título de Los Divisionarios. Esa es un poco la idea de por qué nació el libro, ¿no? Yo tenía que hacer ese artículo, las fuentes fueron interesantes, sobre todo en lo humano, más que en lo documental, y me acabó, se fue ampliando y quedó en un libro que se tituló Voluntarios Baleares de la División Azul, que cariñosamente yo lo titulo un libro de batallitas. Bueno, me imagino que seguiremos hablando de la otra bibliografía y tal. Bueno, también le quería preguntar a Juan, ¿cuál es el objetivo de este tercer volumen? ¿Sería el volumen definitivo, la tercera, sí, libro definitivo de la División Azul, Baleares de la División Azul? Bueno, dos puntos. El primero, en realidad no es el tercero, es el cuarto. Me explico. Cuando publiqué el libro de Voluntarios Baleares, me quedó ese gusanillo y los conocí. Yo conocía a muchos divisionarios, me contaban sus vivencias. Tenían dos denominadores comunes, prácticamente, no todos, pero muchos de ellos, era la primera vez en su vida que lo contaban. Era gente que ya tenía pues 85, 88, 89 años y me decían, mire usted, es la primera vez que yo voy a hablar a un extraño, diríamos, alguien de fuera, mi pertenencia a la División Azul. Porque ellos, cuando se reunían en la hermandad, entre ellos sí que hablaban, pero afuera no querían hablar nunca. Esto, bueno, aquí mi general y hay otros militares que nos pueden hablar, que es un fenómeno muy común en la gente que participa en combate, que luego cuando se reinsertan en la vida civil, por motivos que no me alargaré, suelen hacer tabla rasa y no quieren hablar del tema. Yo tuve la suerte que sí, que quisieron hablar del tema. Entonces, yo me propuse, dije, bueno, ¿cómo puedo seguir enfocando este tema para no aburrir a la gente con un Voluntarios Baleares 1, Voluntarios Baleares 2, Voluntarios Baleares 3? Dije, bueno, voy a intentar ofrecer el mismo tema desde 4 puntos de vista totalmente diferentes. Uno es, como he dicho, el primero, que podríamos definir cariñosamente de batallitas. El segundo fue este volumen documental, que ya les he dicho, que es mera transcripción documental para que otros investigadores puedan tener una herramienta. Y el tercero lo he publicado hace medio año, no un poco más quizá, que me interesaba mostrar el aspecto humano, íntimo y personal de los divisionarios a través de uno solo. Y entonces, gracias a la familia Alemán, los descendientes del comandante alemán Ibik, caído en Rusia, lo hieren el 18 de julio del 43, murió unos días después, me cedieron todo un epistolario fantástico, donde el hombre día a día iba hablando de toda esa evolución, ¿no?, suya. Y lo publiqué con el título de Casi no tuve tiempo. Casi no tuve tiempo son las últimas palabras. Me lo contó la persona que le recogió, cuando lo hieren, que lo recogió y le dijo a Juan Ackerman, que precisamente porque Juan Ackerman era el teniente oficial intérprete, primero de Muñoz Grandes y después de Esteban Infantes. Estaba allí en el cuartel general, recogió a Alemán, que estaba herido, y Alemán le dijo, casi no he tenido tiempo. ¿Por qué? Porque Alemán se había comido toda la guerra civil. Termina la guerra civil estando casado, que es importante, estando casado y teniendo ya 2 hijos. Luego, que si termina la guerra civil, que si cursos a Madrid, que si un destino breve a Cádiz. Y cuando ya la cosa empezaba a ir más o menos tranquila, esto se ve muy bien a través de sus cartas, las broncas que se lee entre líneas que le echaba a la mujer, como decir, hombre, ya está bien. Le llama Muñoz Grande y le dice, quiero que formes parte de mi Estado Mayor en Rusia con la División Azul. Pues, ¿qué hace un militar? Es que hoy en día, cuando hablamos del ejército, de los militares, parece que fueran pulpos extraños. Parece que fuera un ente que está ahí y que no acabamos de entender. Pues hay que ponerse un poco en la piel de esta gente, de gente que ama su profesión, que quiere de verdad y que entiende muy bien el por qué está llevando el uniforme y para qué está llevando el uniforme,
cuando te llama tu general y te dice quiero que formes parte de mi Estado Mayor, la respuesta solo puede ser una: a sus órdenes, mi general. Y se fue a Rusia. Con tan mala pata que 2 semanas antes de volver repatriado, murió. Entonces, este fue el tercer libro. Y este cuarto es, por eso de alguna forma, todo aquello que he reunido durante 31 años de trabajo, que se dice pronto, porque incluso ha habido viajes pues, al archivo de Ávila durante algunas semanas, investigando allí en los archivos, lo he condensado en esta obra, para mí, definitiva. Digo para mí porque yo no creo en las obras definitivas. No existe la obra definitiva. Claro. Y les voy a contar una pequeña anécdota, me encanta contar anécdotas, de un baño de humildad que me dieron cuando yo había entregado este libro al editor, ya para maquetación. Resulta que me llama una señora y me dice: usted está haciendo un libro sobre la División Azul, ¿verdad? Digo, sí, sobre los Baleares. Dice, es que mi padre estuvo en la División Azul. Digo, pues dígame el nombre y apellido de su padre. Pues fulano de tal y de tal. Ostras, no lo tengo. Digo, bueno, pero no sería mallorquín. Me dice, ben mallorquí que era, y tal. M'ha fotut. Llamo al maquetador, oye, para, que tengo uno más. Y entonces le rellenó la ficha, todos los datos, y se lo mando a Madrid al editor. A los 3 días me llama, bueno, mentira, no me llama, voy al Fortí, al Club Militar del Fortí, pues tenía que hablar con unos señores y tal, y uno de mis amigos, coronel, me dice, mira, te presento a fulanita de tal, que su tío estuvo en la División Azul. ¿Ah, sí? ¿Y de dónde salió? De Mallorca. ¿Te llamas fotut? ¿Cómo se llama? Me dice, fulano de tal. Joder, no lo tengo. Y además había sido teniente. Y una anécdota muy divertida es que no lo tenía porque sus padres vivían en Coburg, a 90 kilómetros de Grafenberg, donde se estrenó la División Azul. Y yo creo que debía ser, de los 17.000, el único que iba a su mamá a verlo los fines de semana. Debía ser muy divertido presentándose su madre en Grafenberg, quiero ver a mi hijo que es teniente, ¿no? Pero eso nos demuestra que cuando en un libro lo promocionan diciendo la obra definitiva, por favor, apártenlo. No existen obras definitivas en historia. Existen obras de referencia, pero definitivas no. Muy bien, Juan. Hablemos de Menorca. ¿Fue relevante, fue importante la participación menorquina en la División Azul? ¿Cómo la valoras? Sí, proporcionalmente a la Balear, sí. Lo que pasa es que la Balear, he trocado aquí, pero yo, desgraciadamente, soy hombre de fichero, porque tengo una memoria espantosa y en algún sitio he apuntado. Aquí está. Es que me he traído unas chuletas, van a perdonar ustedes, pero piensen que son miles de datos lo que contiene este libro. Estamos hablando de un total de Baleares entre los que nacieron en Baleares y salieron de aquí, de las islas. Entre los que habían nacido en Baleares, pero que por el motivo que fuera, salieron o bien de la península o bien del protectorado. Y luego, los que no eran Baleares, pero que salieron de estas islas, ¿no? Es muy difícil desgranar quién es qué y de dónde es cada uno. Voy a poner un ejemplo. El que he citado, el comandante alemán, José Alemán y Vic, nació en Mahón. Hijo de un notario. Nació aquí y al año o los 2 años ya se fueron para Mallorca, que es donde era su familia. Claro, ¿dónde lo pones? Yo lo he puesto en Menorca, ¿eh? Cuidado. ¿Dónde nació? En Menorca. Pues ya está. Para mí está claro. De los 602, en el libro verán ustedes que pone 600, les pido perdón, es una mentira, son 602 por lo que se contó, pues tenía que rectificar en 3 días 90 tablas, que se dice muy pronto, ¿no? Dije, bueno, los pongo en la biografía, los cito en el libro, pero las tablas ya no las toco porque tampoco no van a variar los porcentajes, ¿no? 472 de ellos salieron de Baleares y 128 salieron de la península. ¿Por qué tan pocos de Baleares? La gente dirá, bueno, es que no había voluntariedad, la gente no quería alistarse. No, es que había unos números clausus. Es que de Madrid, del Estado Mayor, del Estado Mayor Central, del ministro de la Guerra, Varela, venían los cupos totales que asignaban a cada capitanía general. Y están los telegramas, en el libro lo verán ustedes, que dice, a Baleares le corresponde tantos de infantería, tantos de artillería, tantos de ingenieros, y esto es lo que había. O sea, y también, ¿por qué menos aquí que en la península? Por un motivo muy sencillo, porque Baleares, al igual que Canarias, en aquel momento éramos zonas muy apetecidas por unos y por otros.
había que proteger, no se podía desguarnecer las islas. Al revés, vinieron unidades de refuerzo. Una de ellas estaba en Ibiza, que era el 4º tabor de regulares. Por cierto, se apuntaron 200 moros voluntarios. Yo creo que estos hombres no sabían exactamente muy bien a lo que se apuntaban, ¿no? Pero claro, fueron descartados, no fue ni uno, ¿no? Pero Baleares estaba muy apetecida, tanto por, digamos, por los aliados como por el eje, sobre todo, lo hemos visto hace poco, en un libro que se ha publicado recientemente, El oro de Mussolini, como la República ofreció a Benito Mussolini, repito, la República ofreció a Benito Mussolini darles las Baleares a cambio de que se retiraran de la guerra. Por tanto, Baleares y Canarias eran muy apetecidas. Por eso las cifras son las que son y no podían ser otras. ¿De menorquines cuántos hay? ¿155? En total sí, más o menos, Sí, más o menos. entre 140 y pico también, entre los que nacieron de aquí y salieron de aquí, como los que nacieron fuera y salieron nacieron en Menorca y salieron de fuera, y los que no eran menorquines pero salieron de aquí, que hubo bastantes. ¿Y hubo muchos fallecidos? ¿Regresaron todos? ¿Hubo fallecidos? Bueno, fallecidos yo aquí lo había puesto aquí, en una hoja, no lo he, aquí, en el libro sí, no lo he desgranado por islas, porque es un tema emocional. No quiero hacer estadísticas con los muertos. Claro. Perdónenme, aquí no. En el libro pues tendrán ustedes las tablas correspondientes. Es que el precio que pagó esta gente fue tremendo, fue brutal. Es que cuando ellos vinieron no contaban nada, y que como lo que se contaba eran películas, era más una cultura cinematográfica que no realmente lo que había pasado, a veces tenía un poco una idea folclórica de lo que había sido aquello, ¿no? Poco menos que iban detrás de las alemanas o detrás de las rusas y poco más. No, para que se hagan ustedes una idea, la división en su conjunto, 50.000 hombres, tuvo un 50% de bajas, entre muertos, heridos, congelados, prisioneros, etcétera, etcétera. Un 50%. Aquí hay militares que me pueden rectificar. Esto no hay una unidad, no hay una nación, no hay un país, excepto algunos sátrapas que estamos viendo por ahí últimamente, que esto lo consientan. Los Baleares, les voy a decir, por enfermos de los 600. De los enfermos hubo 52, heridos 115, caídos 56, cautivos 11 años de cautiverio, algunos menos porque murieron, no porque 7, total 230. Es decir, Baleares pagó con un 38,33% de bajas. Para mí fue el capítulo casi más delicado y más doloroso del libro, ¿no? Naturalmente daremos la palabra al público asistente. Además, el autor tiene especial interés en que ustedes puedan formular preguntas. Yo haré un par más, pero ya pasaremos para que ustedes puedan intervenir. Juan, ¿las personas que fueron a la División Azul fueron voluntarios? ¿Fueron obligados? ¿Cómo participaron? ¿Cómo se tomó la decisión? Esto del obligado, podría contar, en 31 años, les podría contar anécdotas hasta aburrir. De no, mon pare, nos corté, varen formar, 1, 2, 3, 4, 5 t'ha tocat, 1, 2, 3, 4, 5 t'ha tocat. Miren ustedes, a mí me encantan las cifras, me encantan los documentos y me encantan los datos y no me gustan las tonterías. Aquí, ¿dónde estás? ¿Por qué cuando uno busca un papel es el único que no encuentra? No sé si les ha pasado alguna vez. El principio de Peter. Solamente voy a esgrimir dos. En el libro hay muchos más, porque es uno de los temas al que yo le he dedicado especial atención como resultado, no como tesis previa, sino como resultado de 30 años de investigación, ¿no? Perdóneme la expresión, voy a ser vulgar, es que no hacía ni puñetera falta. Miren, en 1941, en Baleares, solo del ejército, milicias la cuento aparte, por motivos que no voy a extenderme, se presentaron 1.141 voluntarios en el 41. Llega una orden en marzo en julio, a la primera semana de julio del 41, diciendo, no, por el motivo que he dicho antes, Baleares y Canarias no pueden ir. Apenas salieron 5 en total y cada uno por un motivo muy particular, ¿no?
pero se para la incorporación. Baleares no puede incorporarse como tal en 1941. Llega 1942. Alemania ya no es el martillo germánico con victorias diarias. Los rusos ya les ha pegado 2 bofetadas, los han parado donde los han parado a cada uno y las tornas van cambiando, ¿no? Entonces, y los que van volviendo repatriados y ciertas noticias de la prensa hacen que a la gente se lo recapacite, porque no olvidemos una cosa muy importante. La División Azul era una unidad militar, era una división de combate que estuvo desde el primer día hasta el último en primera línea de fuego. Quiero decir que cuando tú te apuntas a algo, sabes muy bien a lo que te apuntas, o debería, y sobre todo habiendo tenido recientemente una guerra de África y una guerra civil, como para no saber lo que es una guerra y los peligros que representa, ¿no? Vale, pero es que en 1942 los ánimos ya se habían enfriado un poco, ya no iban a desfilar, porque se creían que en invierno iban a desfilar por Moscú y tal, ya no sabían que de desfile es poco. Solo se presentan 581 voluntarios, Baleares, todas Baleares. Bueno, de estos 581, solo obtuvieron plaza 472. ¿Qué quiere decir? 109 se quedaron sin plaza. Y en 1943, cuando la cosa ya era un catástrofe, cuando ya Alemania ya empezaba a poner, empezaba a dar pasos para atrás, solo se presentaron 106 voluntarios en Baleares. Pero es que vuelve a pasar lo mismo. De los 106, solo 90 obtuvieron plaza. 16 se quedaron sin plaza. Hay la idea cinematográfica del comandante o el coronel, me forme el batallón, arenga, y el que tal, que dé un paso al frente, o el que no quiera que dé un paso atrás. Eso no es verdad, eso es cinematográfico, no era así. En los cuarteles, a la tropa, los capitanes o los tenientes les daban una charla, y luego el que quería apuntarse voluntario iba al furriel. Yo aquí veo muchas caras que creo que han hecho la mili, si alguno no sabe lo que es un furriel que me lo pregunte. Se iban al furriel y rellenabas una hoja de inscripción y entrabas en un sorteo. Yo he trabajado y sigo trabajando diarios personales que ponen: ¡qué alegría! Me ha tocado, he tenido suerte, puedo ir. Argumentos de esto les podría decir los que quieran hasta aburrir. Se podían borrar. Hubo algunos que se presentaron voluntarios, sobre todo alféreces y sargentos provisionales, porque también hay el mito que se alistaban para ascender rápidamente en el ejército. Pues mire usted, no solamente no les sirvió para eso, sino para todo lo contrario. Porque resulta que los que eran provisionales, para el que no lo sepa, tenían que hacer unos cursos de transformación sine qua non para pasar a efectivo y a quedar en el ejército como profesional, ¿no? Entonces, algunos se apuntaron, sobre todo en el 41, ¿no? Yo quiero ir. Y luego les llamaba el capitán y les decía: oye, mi teniente, ¿tú sabes que tenías que ir la semana que viene o la otra a la Academia de Transformación? Ostras, pues no había caído. Se borraban. Hay partes, yo pongo algunos en el libro, de gente, incluso de soldados, que me imagino que debieron llegar a casa, la mayoría casado, y la mujer les debía decir: ¿que a Rusia que has dicho qué? Anda, ya estás volviendo tú para atrás, y se borraba, y se podían borrar. Entonces, ¿dónde están los obligados? Y podría seguir con los argumentos hasta aburrir. Muy bien, Juan. Vamos a dar la palabra al público y, si me permiten, voy a leer 2 párrafos. Hay un prólogo para mí estupendo en este libro que ha escrito el coronel de Infantería de Marina la Reserva, José María Estévez Palleras. Y solamente voy a leer 2 párrafos. Perdón, nieto directo del comandante Palleras, caído en combate el 10 de febrero del 43, que todo tiene su importancia. Efectivamente. En realidad, Preta las filas no necesita un prólogo. Es una obra rotunda y madura. Como militar y mallorquín supone para mí una gran satisfacción presentar este trabajo. El mérito de esta publicación es doble. Nos encontramos con un libro que tenía que ser escrito y nadie mejor que Juan Negreira Parets para hacerlo. No solo da cuenta de las acciones militares, sino también documenta cómo se vivía la campaña en la distancia en la sociedad balear, la intranquilidad de las familias, la ambigüedad de las autoridades, la orgánica de las unidades españolas y la impenetrabilidad de la burocracia,
las circunstancias del reclutamiento y los problemas de la justicia. Nada queda fuera de su radar. Pero es que Juan Negreira tiene las cualidades de un oficial de Estado Mayor. Su investigación es constante, minuciosa y ordenada. No deja ningún camino sin explorar, ningún cabo suelto. Tiene capacidad de análisis, imparcialidad y el necesario espíritu crítico. No hace prisioneros. Su obra resulta equilibrada y parece evidente que es el resultado de muchos años de estudio. Antes de terminar, dice José María Estevez Palleras, en sus últimas páginas la investigación de Juan Negreira nos depara otra agradable sorpresa. Un diccionario biográfico de enorme valor documental desmenuza las vidas de los 600 protagonistas. Cada uno cuenta con su propia reseña. Cualquier estudioso que se haya acercado al tema divisionario puede apreciar el inmenso valor de esta información. Los hombres citados no viven en el siglo XXI, no tienen LinkedIn, no usan Facebook, no están en la web. Sus biografías no se pueden cortar y pegar. Es preciso reconstruir sus vidas pedazo a pedazo. Cada hecho, cada frase incorporada proviene de una ficha de filiación, un documento administrativo, una instancia, un recorte de periódico, la carta de un amigo, una propuesta de condecoraciones o el parte de guerra de una acción. El escritor dibuja sus perfiles trazo a trazo, con paciencia, ladrillo a ladrillo, construyendo y derrumbando para volver a construir. Y es aquí, en los resultados, donde se vuelve a ver la passió del autor i su constància de 30 anys. He volgut llegir una part d'esprola perquè creo que resume estupendamente el sentido, el contenido de esta obra. Bueno, como he dicho, quiero que sean ustedes los que tengan la oportunidad de intervenir. Se pueden formular muchas preguntas. Yo le mandé un cuestionario a Juan Negreira en el periódico, en el Diario Menor, que hemos tenido que reducir por cuestiones de espacio y también porque hemos querido publicar la relación de los menorquines, las personas que salieron desde Menorca, y no se puede imaginar el interés que ha suscitado la publicación de esta relación de menorquines que salieron desde aquí, la División Azul. Por tanto, abro aquí para que ustedes puedan intervenir, puedan preguntar, puedan formular cualquier cuestión. Tenemos el autor, aprovechemos esta oportunidad. ¿Quién quiere romper el fuego? Antonio Mercadal, endavant, tiene la palabra. Creo que hay un micrófono para que sí podamos... Bueno, yo lo oigo perfectamente, ¿eh? Ten raó. De estar al día y a lo mejor método a gamba, pero bueno, yo quiero hacer dos preguntas. ¿Cuántos enganches hubo de 41 a 43? ¿O digo bien o no? De ir a pedir voluntarios. ¿A cuántos voluntarios? Sí, primera. Sí. Y segunda es, si también se pidió voluntarios en los centros de la Armada e Infantería Marina. Gracias. Bueno, la primera pregunta... que me pidan datos numéricos. No. ¿Cuántos números? Si hubo 3, 4 enganches. Bueno, sí. Convocatorias. Perdón. Es que, bueno, hay una cosa, como el editor me dijo, basta, porque hay 3 apéndices más, que son como 100 y pico páginas. Bueno. Uno de estos apéndices, los 3 apéndices se van a publicar en la web de la editorial. Muy fácil. Ustedes ponen editorial SND, van al libro y abajo verá que hay unos PDFs, los pueden descargar. Uno es todos y cada uno de aquellos que se presentaron voluntarios desde el principio hasta el final, nombres y apellidos. Y vemos como algunos se presentan en el 41, no tienen plaza, se presentan en el 42, no obtienen plaza y se vuelven a presentar en el 43 y no tienen plaza. Alistamientos hubo en el 41, el grande, ¿no? El de lo que se llama la primera división, que los que salieron la primera semana de julio hacia el frente del este. A partir del marzo, porque los combates fueron tan duros, no me quiero alargar por ahí, fueron tan duros, tan tremendos, los combates de la Cabeza de Puente, la gesta del lago Ilmen, en fin, una serie fue durísimo, el número de bajas fue tremendo, ¿no? Entonces, a partir del marzo del 42, el general Varela, que era
hoy la memoria me juega malas pasadas, que era el ministro del ejército, sí, había que mandar relevos. No me voy a enrollar con la forma de que se mandaban y tal. Entonces, a partir de marzo del 42, cada 15 días las unidades militares de toda España, porque estos eran órdenes que se distribuían entre todas las capitanías generales, la capitanía, los estados mayores lo mandaban a cada una de las unidades, a las unidades mayores, al regimiento, y los regimientos pues a cada una de sus batallones y batallones a las compañías, en fin, todo el escalafón de mando, diríamos, ¿no? Y cada 15 días tenían que mandar un parte diciendo, tengo tantos voluntarios. El segundo apéndice que pueden encontrar ustedes en el libro, en la web, es la relación, no de todas, pero de un número importantísimo de unidades militares diciendo, en mi compañía no hay voluntarios, y la fecha. Si eran obligados, pregunto yo, si eran obligados, ¿por qué decir no hay voluntarios? Con poner, ¿cuántos necesitas? 12, de aquí hasta aquí, voluntarios. Pues no, eso demuestra también que no iban obligados, ¿no? Pero a partir de marzo del 42 es constante el flujo de hombres que llegan a marchar al frente del este, el último, si no recuerdo mal, creo que era octubre, la memoria me juega malas pasadas, octubre del 43, que era el 27 batallón en marcha. O sea, hubo 27 expediciones, 27 batallones, que desde los distintos puntos de concentración que había en la península, infantería en Logroño, artillería en Calatayud, caballería en Valladolid, etcétera, etcétera, que iban saliendo de allí para el frente del este. Y que continuó durante el 43. O sea, no hubo, por decirlo de alguna forma, 3 llamadas, ¿no? Hubo una, la primera, y luego sucesivas llamadas a lo largo de los 2 años siguientes. Y la segunda pregunta... Sobre la Armada, la participación. Sí, pues mire, le voy a dar una alegría. Vuelvo a repetir aquello de que cuando uno habla de su obra definitiva, la vida se encarga de darte una bofetada en la boca. Hasta hace recientemente poco, hasta el 2008-2009, siempre se había dicho que había habido la División Azul y la Escuadrilla Azul, con 5 escuadrillas que combatieron en el frente de las afueras de Moscú, por decirlo de alguna manera. La Armada no había nadie. Y resulta que un amigo mío, de la línea de la Concepción, escribe un tocho así de gordo sobre los españoles en la Kriegsmarine. Y ahí tiene usted todos y cada uno de los españoles de la Armada Española que estuvieron combatiendo, no fueron muchos, no me atrevo a decir un número, pero la verdad es que muchos no fueron, pero que estuvieron combatiendo en buques de la Armada Alemana. Muy bien, gracias Juan por esta respuesta. Luis Santa Eugenia tiene la palabra. Le paso el micrófono, por favor. ¿Hasta qué punto influyó, sin quitar el romanticismo de estos caballeros, hasta qué punto influyó la necesidad, el hambre que había en la posguerra? Bueno, como suelen decir los autores, me encanta que me haga usted esta pregunta, porque es el segundo gran mito. El primer mito es que fueron obligados, el segundo mito es que fueron por hambre, y el tercer mito es que los sacaban directamente de las cárceles y los mandaban para allá, ¿no? Aparte de otros submitos que también hay. Cuando la gente se alista en el 41, piense usted una cosa, el ejército hizo un esfuerzo tremendo. En aquel momento, 1941, en España tenemos el gobierno que tenemos, o el sistema de gobierno que tenemos, que es don Francisco Franco Bamonde. Cuando se habla de montar una división para ir a combatir a Rusia, Franco lo hubiera tenido muy fácil. Que vaya la división tal, o de esta división, esta división, que den un regimiento cada una, como se había hecho en la Guerra de África, como se había hecho en las campañas de ultramar, como se había hecho siempre en el ejército. Pero esta unidad no. Esta unidad es muy particular, es una unidad de voluntarios. Entonces, en el año 41, en junio del 41, cuando Alemania invade la Unión Soviética, aquí, no lo voy a negar, la Falange se puso enseguida, vio la gran oportunidad, también oportunidades políticas entre las distintas, digamos, familias falangistas, que no se podían ver entre ellos, pero bueno, de montar una unidad falangista para ir a luchar a Rusia contra el comunismo. Se lo resumo mucho. Franco esto les corta las piernas a los militares que querían que fueran solo los militares y a los falangistas que querían que solo fueran falangistas. Dice, muy sencillo, hasta suboficial pueden ir voluntarios de donde sea, de quien sea,
pero de suboficial para arriba han de ser del ejército. Aquí no hay discusión, ¿no? Vale. Esto se hace, empieza en la última semana de junio del 41. No recuerdo, tendría que ir al libro, no sé si es el 27, el 28, el 29 de junio, o sea, los últimos días de junio, ya están las listas completas. Ya están las listas completas. Varela tiene en sus manos para formar una, sino 2 divisiones, de la gente que le sobraba por todos los lados. ¿Qué ocurre? Las normas, disposiciones, que por favor que me corrija algún militar, que se establecen para los que se alistan, no salen hasta finales de la primera semana de julio. Es decir, cuando todo Dios está listado. Cuando todo el mundo se ha listado ya, es cuando se dice la tropa cobrará el equivalente a la tropa de la Legión Española. Los oficiales cobrarán el equivalente a no sé qué, el plus de 6,50 o 7,50 pesetas diarias para gastos de bolsillo. Todo esto sale cuando ya todo el mundo se había listado. Y alguien me puede decir, bueno, pero ellos podían prever que un dinerillo caería. Bueno, sí, pero van a la guerra. En aquel momento, en esas fechas, España está teniendo problemas para cubrir el cupo de 200.000 hombres. Lo siento, señoras, en aquel tiempo eran muy machistas, pedían hombres para ir a trabajar a Berlín o para ir a trabajar a la industria militar alemana. O sea, tú te ibas a trabajar a una fábrica, a Berlín, a Múnich, a Düsseldorf, de donde fuera, y eras un trabajador de la fábrica y cobrabas un buen sueldo, un buen sueldo en esa fábrica. A ver, yo si me voy por hambre, ¿dónde me voy a ir? No me voy a ir a que me peguen un tiro en una trinchera, me voy a trabajar en una fábrica, ¿no? Pero podemos decir, vale, a partir del 42 resulta que, bueno, ya habían salido las disposiciones, ya sabemos lo que iban a cobrar, ya sabían lo que... No se sabía todo, ya luego diré el qué, porque había mucha parte que todavía no se sabía. Sí, se sabía lo que iban a cobrar, pero también se sabía que en la cabeza de puente el porcentaje de bajas por muerte fue casi de un 40%. Se sabe que la bolsa del Volkhov, entre el barro, los mosquitos, las enfermedades y los combates, están cayendo como moscas. Se sabe que la compañía de esquiadores, que sale con 200 hombres, quedaron vivos apenas unos 20. Entonces, esto se sabe ya en España. Ostras, yo es que me lo pienso. Yo busco trabajo aquí donde sea y no me voy a esta situación. O sea, lo del hambre me lo tienen que explicar muy bien porque yo no acabo de ver esa... Y, por cierto, hasta finales del 42, principios del 43, insisto, las fechas me matan, ¿no? Pero bueno, están en el libro, no salen por fin, ante el número de bajas tan importante que tiene la división, todas, no sé si se llaman disposiciones, por favor que me corrija un militar, ¿no? Por las que mutilados, hasta ahora no se había hablado de los mutilados, que iban a cobrar, los heridos que regresaban a España, en qué condiciones iban a regresar, los enfermos, hubo no muchos, pero algunos volvieron con enfermedades y algunos incluso murieron aquí, ya en España, de esa enfermedad. Eso se empieza a establecer a finales del 42. O sea, ¿dónde está el chollo? De verdad que alguien me lo explique. Solamente puede haber una motivación, solo una. Y lo estamos viendo ahora con Ucrania. ¿Alguien de verdad se cree que los soldados ucranianos que se están enfrentando al ejército ruso de Putin lo hacen por dinero? Es diferente. Que me lo explique alguien. Pero fíjese usted me ha hecho esta pregunta. Es diferente. Sí, ya sé que es diferente. Usted me ha hecho esta pregunta y también me dirá que el otro es diferente. Fíjese, nadie me pregunta si aquellos hombres de las brigadas internacionales que vinieron a España venían por dinero. Fíjese, esto nunca me lo pregunta nadie. Ideología. Era ideología. Que de los 50.000, que podemos encontrar algún caso, hombre, claro que lo vamos a encontrar. Igual que vamos a encontrar a alguien que es verdad, que fue allí a lavar su pasado o el de sus padres. Alguien que fue a pasarse al enemigo. Se está haciendo un trabajo fantástico sobre el tema de los desertores que va a demoler eso de que iban allí para pasarse al enemigo. Pero yo me pregunto, y aquí hay militares que me pueden corregir, con una tropa de obligados que van por hambre y que lo sacan de la cárcel, ¿de verdad aguantan lo que aguantaron los españoles en sus trincheras? Donde 4 divisiones rusas no consiguieron romper las líneas españolas formadas por 2 regimientos en Krasnivor, el 10 de febrero de 1943 en Krasnivor,
¿De verdad alguien me puede a mí hacer creer que esa tropa va a aguantar lo que va a aguantar? Esa tropa va a aguantar no solamente 11 años, que cayeron prisioneros, casi 400, durante 11 años la esperanza de volver a su patria, que engañándolos les decían luego y al final, poco antes de regresar repatriados con el Semiramis, si firmáis aquí os damos una casa, un sueldo y paséis a ser ciudadanos soviéticos. Por cierto, no obstante había divisionarios, había marinos republicanos, pilotos republicanos y niños de la guerra en los campos de concentración de Stalin, compartiendo el cautiverio con los divisionarios. Y los divisionarios diciéndoles no, no y no, quiero regresar a mi patria. No solamente regresaron los que regresaron de la División Azul, uno podría decir, bueno, aquí se ha terminado la historia. Esos obligados, esos que fueron por hambre, esos que fueron por necesidad, luego formaron en el año 53, 54 una cosa que se me llamó Hermandades de la División Azul de Baleares, porque el título de Prietas las filas no va por la división, no va por los que están combatiendo en el frente, va por los que cuando regresan y forman esas hermandades, Prietas las filas siguieron aún ayudándose unos a otros. Tengo 2 capítulos dedicados a todas las gestiones burocráticas que tuvieron que padecer, pobrecitos míos, incluso algunos bastante injustos. La madre patria no siempre ha sido muy cariñosa con sus hijos, situaciones verdaderamente dramáticas, y otro capítulo, casi el último, dedicado a esa hermandad, donde cuento todas y cada una de las vicisitudes. No voy a decir nombre y apellidos, pero por ejemplo aquí de Menorca tengo la correspondencia de un menorquín que tenía problemas muy, muy serios económicos, pero muy serios. Y le ayudaron desde Mallorca, los camaradas, le mandaron dinero, le mandaron ropa que no tenía, en fin, no vamos a entrar en detalles, ¿no? ¿Esto de verdad lo hace gente que fue por hambre? Gracias, Juan Negreira, por esta estupenda y exhaustiva respuesta. Hay otra pregunta, una persona ahí detrás, una y segunda. Tiene usted la palabra y luego le pasamos a usted. Gracias. Adelante. Cuando quiera. En Toledo, los hermanos Garrido, hace años, Sí. ya sabes que te voy a preguntar, iniciaron unos movimientos para repatriar los restos. Sé que han hecho cerca de 30 y tantos viajes a Rusia. General Alejandre lo sabe perfectamente desde el gabinete del GEME, creo que les ayudó. ¿Se ha recuperado restos de Baleares? El último, por eso en el libro hay ciertos, no voy a decir códigos masones, porque no lo son, no llega a lo de masones, pero sí que tienen un significado, no voy a decir oculto, pero no lo es. La última foto del libro es la repatriación de los restos del comandante alemán Ibik del que les hablé antes. Sí, esto cuando por fin cae el muro de Berlín, por fin, lo digo en letras mayúsculas, por fin cayó el muro de Berlín y se hundió aquella burbuja que era la Unión Soviética, cayó de la manera que cayó, todavía estamos padeciendo aquellos males que dejaron. Se empezó poco a poco, hay una asociación alemana que me niego a citar porque la pronuncio fatal y quedo fatal siempre que la pronuncio, no sé cuántos, bueno, que se encarga de recoger a todos los caídos alemanes, fuera de la guerra que fueran, de la campaña que fueran, y los concentran en cada país, los concentran en un cementerio. Por ejemplo, en España, todos los alemanes que han muerto, sean de la Legión Cóndor o sea durante la Segunda Guerra Mundial, que caían con el aparato y recogemos los restos, están enterrados en Yuste. En Rusia se empiezan estas negociaciones y esa sí la puedo decir porque es muy fácil, la asociación Dolina, que es la rusa, que se encargan de lo mismo. Rusia es tan grande que no hacen un solo cementerio, hacen varios cementerios, pero uno de ellos está en la zona de Novgorod, donde estuvieron los españoles, que se llama Pankovka. Ese gran cementerio alemán tiene un apartado dedicado exclusivamente a los españoles. En el libro van a encontrar ustedes en la relación de caídos, todos y cada uno de aquellos que han sido identificados, porque hay un protocolo muy estricto, un protocolo muy estricto, que son identificados, se han recogido y se han llevado al cementerio de Pankovka y están identificados allí. Y la DIAPER es la que se encarga, pese a las críticas de algunos partidos políticos, incluso hoy en el gobierno,
que se niegan a que vengan, pero bueno, ha conseguido otra. Y los últimos fueron 5 que están en el libro, que fue este año pasado, y de estos 5 uno era el comandante alemán. Sí, se siguen identificando. Ahora hay otros problemas. Ahora Rusia ha parado todo esto, debido a motivos que creo que no importa que se los explique, ¿no? O sea, todo esto está parado, pero no para siempre, ¿eh? Muy bien, Juan, había una pregunta. ¿Puede pasar el micrófono? Por favor, si puedo. Sí. Sí, bueno, le paso el micrófono ahora. Gracias por. Sí. Luego, si me daría tiempo, me gustaría leer un trocito al final del todo. Sí, faltaría. No, respecto al comandante alemán, Sí. anécdota. Nació aquí Sí. y aquí estuvo destinado su hijo de capitán en el regimiento de artillería. Juan Alemán, Juan Alemán de muy Talla. amigo mío, muy amigo mío. Sí, Esta semana pues- que viene tengo que verle otra vez. Pues yo les recuerdo de mi parte. Otra cosa, esto de que la leyenda esa de que salía, venga, de este batallón 40, tú. No, eso evidentemente no es cierto. Lo que pasa que lo que ha dado Acérquese al pábulo micro, a por esto favor. es que Acérquese al hubo Salgado. algún oficial que hizo la machada. Hablo de un caso concreto en Calatayud, que un tío mío estaba en ese regimiento. Y formó el regimiento para decir esto de voluntarios y tal. Y salió el capitán de una compañía, mi coronel, mi compañía, estamos... Sí. Entonces de ahí surge luego esa leyenda. Sí, pero Naturalmente que al bueno capitán era este le verdad. dijeron, tú calla la boca, Sí. y irán los voluntarios. Exacto. Y la tercera, hubo gente que efectivamente fue a la División Azul más que nada para limpiar los 3 años anteriores. Eso hubo algunos que incluso seguro consta en el libro. Lo explica en el libro. Y de otra parte, sí es verdad que algunos que tenían pendiente el curso de transformación no fueron por eso. Pero también es verdad que en los cursos de transformación posteriores, hablo del caso de los suboficiales, que lo conozco bien, los de la División Azul pasaron por delante de todos los otros que no habían ido para hacer el curso de transformación. Bueno, no es exacto. Hablo del año 46 ya, ¿eh? Sí, Muy pero bien. no es Vale, exacto. gracias por las preguntas, Juan. Puede usted responder. Sí, por favor. muy brevemente, Gracias. porque el tiempo nos va consumiendo. No es exactamente así. Hay una disposición del ministro, ya no de Varela, del siguiente ministro del Ejército, que dice que, hombre, pues claro, los que tenían que haber ido al curso de transformación, que lo tenían concedido, tanto Sí. oficiales como oficiales, se les va a conmutar el tiempo de permanencia en la división, que no van a perder ese sitio en el escalafón. Pero que al regresar a España hicieron el curso de transformación. No, pero eso Varela, el 46 ya no era ministro. No, pero por Hablo eso- de los que fueron a los cursos de sí, pero transformación después. esta gente iba ya con una antigüedad. No empezaban de cero, porque esta gente realmente tenía que haber hecho los cursos en el 41. Mira, le voy a decir una anécdota que a Muñoz Grande le cabreó bastante. No se llevaba muy bien, parece ser, con Varela. Varela, si hay algo que era antifalangista a morir. Varela era antifalangista a morir. Cuando se hace la caminata de los 1000 kilómetros famosos, desde Polonia hasta el frente de Moscú, que luego sí los pusieron en tren, pero 1000 kilómetros que se los cogieron a pie, y llegan al frente el 12 de octubre de 1941, ¿no? Pues el 20 o el 30 de octubre, en el libro está con la fecha, los datos, todo. Varela le reclama a Muñoz Grandes, se dice pronto, 100 y pico oficiales que regresen para los cursos de transformación. Claro, eso produjo, lo descuadraba en cuanto a las unidades que ya tenía creadas, que tenía formadas, en cuanto a los oficiales. El tema es muy largo, pero quiero decirle, privilegios, cero, pero cero, Incluso nos podríamos alegar con otro tema, pero de privilegios, cero. Ya he dicho antes algo, bueno, no me acuerdo. Antes me había preguntado, la pregunta anterior era sobre... No, de las machadas que algún oficial hizo en su día. Mi compañía y yo vamos a... Sí. Hubo un coronel que también dijo, mi regimiento, le dijeron, vale, muy bien, pero ¿quién va? O sea, no, hombre, Pero claro, la seamos leyenda serios. sale de eso. Sí. Muy bien, o sea, Gracias por las preguntas. ¿Hay alguna intervención? ¿Hay más preguntas? Sí, aquí Javier Tejero. Por favor, ¿le pueden pasar el micrófono? Ahora vienen a recogerlo. Sí, un segundo.
todos escuchamos la pregunta y la respuesta del autor. Muchas gracias. Adelante, Javier. Gracias. Yo soy lego absolutamente en todo este tema y me encantará leer el libro, pero he venido por una demanda familiar clara. Es decir, yo he conocido a una persona y la he encontrado. Es decir, en la página 707. No sabe usted la alegría que me da. No, porque me llega a decir lo contrario, me hunde aquí delante. A esta persona la conocí y además le puedo después comentar qué pasó después. Usted dice, desconozco qué pasó, yo sí sé lo que pasó. Es que soy honesto. Cuando no sé qué pasó, lo pongo. Es que, por ejemplo, aquí hubo uno, no voy a decir nombres, que en el año 47, 48 está en la cárcel por acusado de asesinato. Pero no sé realmente qué pasó. Esta persona volvió y murió en Ciutadella y es de San Luis, era de San Luis, y me ha parecido realmente, cuando lo transmite a mi mujer, que era tío suyo, pues bueno, estará realmente muy contenta. Lo que me gustaría, como diría Groucho Marx, ¿cómo le explicaría para un niño de 6 años desmontar este famoso mito que tenemos los que tenemos más de 6 años, pero tampoco hemos hablado nada más que vía cómics o vía la División Azul eran tal, eran cual, era el otro? Si es posible, aunque pienso leerme el libro. Gracias. Pero, perdone, la pregunta concreta es... La pregunta concreta es cómo explicaría de una manera muy sencilla se puede el fenómeno de la División Azul. Muy sencillo. El fenómeno de la División Azul es la continuación del libro que yo presenté el otro día titulado Menorca 1936, dicho de una forma muy general, ¿no? España había padecido, mire si voy atrás, una pérdida de las provincias que no colonias de ultramar, lo que habían sido los famosos virreinatos de Cuba, de Filipinas y tal. Eso produjo, porque se perdió por motivaciones políticas, no militares, no voy a enrollar, pero tanto en Cuba como en Filipinas, por eso escribí 2 tochos, yo es que no sé escribir libros pequeños, demostrando que tanto en Cuba como en Filipinas, contra lo que podríamos llamar, aceptemos pulpo, ¿no?, que decía el chiste, contra los insurrectos habíamos ganado, tanto en Filipinas como en Cuba. Donde perdimos fue contra Estados Unidos, ¿no? Se perdió por motivaciones políticas, perdón. Eso creó un cierto malestar. Cuando viene la guerra de África, se crea esa figura tan mitificada del africanista, olvidando que el 50% de los africanistas estaban en el ejército nacional y el otro 50% en el ejército republicano. Porque cuando no, es que los africanistas, ¿de cuál me está usted hablando? ¿De los de aquí o de los de allí, no? Continúa la historia, ¿no? El ejército la anual, todo aquello. Luego viene una guerra civil. Quiero decir que los que nacieron en 1920, 21, que son los que luego en 1941, si no me fallan los números, si no perdónenme, van a tener 20, 21, 22 años, han vivido toda su vida en guerra, en un ambiente bélico. Y en un ambiente, no lo olvidemos, hay una frase que ahora mismo no recuerdo de quién es, pero que me encanta, que dice, cada vez que se produce una guerra, la primera víctima es la verdad. Porque hay el agitprop, la propaganda de unos y de otros. ¿Usted se imagina lo que era vivir en España en el año 41? Las tropas victoriosas, no sé qué, las hordas rojas, los diablos con cuernos de los comunistas y tal, que si hubieran ganado los otros sería exactamente igual, solo que con otros epítetos, ¿no? El caso de Menorca, por eso lo he dicho, es muy claro. Aquí se ve, yo os mantengo, algún día haré un trabajo, quiero hacer un trabajo sobre este tema, de que no hubo una represión nacional y una represión republicana. Hubo una represión que usaron unos y otros, exactamente lo mismo, ¿eh? Simplemente variaba de la situación que tenía cada uno y de la impunidad que tenía quien lo ejercía. La palabra impunidad es terrible en una guerra, ¿no? Lo estamos viendo, lo estamos volviendo a ver otra vez, lo que significa la palabra impunidad, ¿no? Entonces, aquellos jóvenes que durante la guerra civil, hombre, a ver, la inmensa mayoría, pues familias de derechas, familias de orden, que diríamos, que en aquel entonces era pues, de gente que iba a misa el domingo, que tenía cierto concepto cristiano de la familia, que se llamaba familias de orden, otros más ideologizados, fuera por Acción Católica, fuera por Falange, fuera por el carlismo, que nos hemos olvidado también del carlismo, etcétera, etcétera. Había unas motivaciones ideológicas. Y luego hay una tabla
en el libro, la pena que lo explico, es una tabla muy incompleta, porque claro, tú en una ficha del año 1941 donde ponía trayectoria política, no podías poner soy rojo, está claro, ¿no? Entonces, bueno, pero sí pongo los que habían padecido represión republicana, bien directamente o a través de unos familiares. Eso crea un caldo de cultivo que evidentemente es alimentado por la propaganda propia del año 41. ¿Eso qué quiere decir? 50.000 divisionarios. Vale, acepto que todos y cada uno tuvieran un impulso personal, el que fuera, que usted quiera, pero había un denominador común, era el anticomunismo. Y fueron a Rusia a luchar contra el comunismo. Serrano Suñer, en su famosa frase, pobre hombre, la que él nunca quiso que se supiera, y es la única que ha quedado, que la de Rusia es culpable, porque cuando uno habla de Serrano Suñer, si sabe algo de él, lo que se acuerda es de Rusia es culpable. Que me digan otra frase de él. Nadie se acuerda de nada más, ¿no? Es un error semántico. A diferencia de Hitler, perdón por la voz, a diferencia de Hitler, que él sí tenía un interés colonial, lo que habían hecho los ingleses en la India. O sea, nosotros llegamos aquí, esto no lo hacemos nuestro, y a estos indios los tenemos de criados y hacemos que se maten entre ellos con guerras tribales, ¿no? Más o menos lo que quería hacer Hitler. Aniquilar, por ejemplo, lo de Leningrado, el que directamente quería aniquilar. Los españoles no. Los españoles fuimos allí solo por una motivación, para luchar contra el comunismo. O sea, imagínense un dato, y termino, un dato. Es la unidad española. Invito a la gente que me demuestre lo contrario. Es la única unidad española, y mire que España ha tenido unidades militares, de regimientos, de divisiones, en toda la historia de España, que ya lleva publicados más de 300 volúmenes monográficos. Hace unos meses ha salido un libro sobre los catalanes en la División Azul. Vaya con el nombrecito, lo políticamente correcto que es, ¿no? Pero ha salido hace poco, los catalanes en la División Azul. Dentro de 2 o 3 meses va a salir un libro sobre los de Ciudad Real en la División Azul. Y no para. Los que nos dedicamos, ese ecosistema que digo yo, que nos dedicamos al tema de la División Azul, a veces decimos un poco de orden, ¿no? Porque es que estamos saturando el mercado. Eso no lo produce cualquier unidad. Algo hay. Una unidad que está combatiendo un pastor con un catedrático, con un, que los hubo, hijos de ministro, que yo le conocí, del ministro de la Armada, los apellidos, Moreno. Yo le pregunté, digo, pero tú en Rusia, dice, cuando se enteró mi padre, si me engancha, pero ya estaban de teniente en Rusia combatiendo, el hijo de un ministro. O sea, ahí te podías encontrar cualquier cosa, cualquier tipo de elemento humano, mezcla. Eso crea una cara, si se me permite, quiero leer un fragmento, eso crea un personaje un tanto peculiar. Perdón si me enrollo. Muy bien, vamos a terminar. Bueno, Luis Alejandre formula la última pregunta y Juan va a leer este párrafo. Sí. He visto en el libro Dionisio Ridruejo, Manuel Aznar, que estaban ahí participando. Sí. ¿Le pueden pasar el micrófono al general Alejandre, por favor? No, la última pregunta. Adelante. No, yo es que creo que si en España, que siempre nos tiramos piedras, hay algo meritorio en nuestra historia reciente, es que evitamos las 2 guerras mundiales. Sí. Y evitar la Segunda Guerra Mundial era muy complejo, porque las potencias que intervinieron habían intervenido en la guerra nuestra apoyando. La División Azul es indiscutiblemente el mínimo precio que ofrecemos al eje para compensar otras presiones. Pero vuelvo a decir que no perdamos nunca el mérito de saber que evitamos una Segunda Guerra Mundial que para nosotros hubiera sido un desastre después de la Guerra Civil. Ahora voy a quedar fatal, mi general, porque le voy a contradecir una cosa, perdóneme. Mínimo precio, 5.000 hombres dejaron la vida allí. Usted valora esto. No fue tan mínimo. Sí, a nivel diplomático salió bien. La jugada a Franco le salió muy bien. Pero no lo olvidemos, 5.000 jóvenes menorquines, incluso algunos menorquines, que cuando vean ustedes las fotos en el libro, pero si eso es un nin. Sí, pero si eso es un nin. 5.000 dejaron la vida allí, Yo pienso, o sea, Juan, no tan barato. Mi general, perdóneme, no tan barato, pero creo que nos entendemos perfectamente. Yo digo, comparado con el coste que hubiera representado haber entrado en una Segunda Guerra Mundial. Yo me pongo en posición intermedia. Perdón entre por los 5.000 que fallecieron,
lo que dice Luis es que si España hubiese entrado en guerra, el coste en víctimas hubiese sido muy superior, posiblemente. Gracias, Luis. No, seguro. Juan, tiene la palabra para este párrafo que quiero que lea para despedir este acto. Me van a permitir, a ver, sé que voy a, esto es políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero me da igual, estoy jubilado, ¿no? Para mí es un homenaje. 31 años, si tú trabajas 31 años el tema, me da igual, el que sea, temas humanos, ¿no? Llegas a coger cariño, ¿no? Y yo les tengo un cariño, yo conocí a muchos de ellos, a muchos. Algunos de ellos fueron casi unos terceros abuelos para mí, ¿no? Entonces yo hay un pequeño fragmento, voy a intentar decirlo sin emocionarme, porque los años no perdonan, ¿eh? Pero cuando uno no se perdona, cuando uno no se emociona con lo que cree, mal vamos. Y habla sobre noviembre del 43, cuando, por motivos diplomáticos, presiones de los aliados, se retira la División Azul. No, que vuelva a España ya. Dejaron una pequeña unidad que se llama Legión Azul, que duró nada, un chichinabo, 3 o 4 meses, y a los 4 meses volvieron también, y no se acabó. Durante 11 años tuvimos a un número importante de españoles aún combatiendo por la División Azul y por lo que ellos creían y por volver a su patria a la que amaban, ¿no? Entonces, a estos, cuando se les hace volver, lo voy a decir, por la puerta de atrás. España es una gran madre, pero no siempre muy agradecida, ¿no? Tenemos muchos ejemplos a lo largo de la historia. Y es un fragmento del libro que dice: con el consabido pasaporte y licenciamiento, estos miles de españoles regresaban a una patria que ya no les esperaba en los andenes. Por la puerta de atrás y en silencio se irían incorporando a sus unidades de procedencia. Los enfermos o heridos, distribuidos entre los distintos hospitales, irían regresando en pequeños grupos al ser dados de alta. Atrás ya solo quedaban los recuerdos del combate, de las largas noches de vigía, del duro trabajo de pico y pala sobre el hielo o entre el barro, del pan con mantequilla compartido y las viejas notas de esas canciones de amor y de guerra tantas veces entonadas. Y los muertos, 5.000 de ellos, repartidos entre humildes cementerios y montículos al lado del camino, o en la soledad del campo de batalla al acallar las armas. Todo esto quedaría revoloteando en sus mentes y en sus corazones. Y estos hombres acabarían generando un personaje entre guerrero y literario que, prietas las filas, quedarían en nuestra memoria colectiva con el título de Divisionarios. Va por ellos este libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Negreira, muchas gracias a todos ustedes por venir, por participar, gracias al Ateneo de Mahón y gracias a la Asociación Menorca Historia y Concordia que ha organizado este acto, que mañana, si Dios quiere, vamos a repetir en Ciudadela. Gracias, molt bona nit. Muchas gracias.